Otros equilibrios de fases, parte 4. En este video vamos a analizar el equilibrio líquido-líquido-vapor. Vamos a ver el concepto de heteroazeótropo y vamos a ver unos ejemplos. En el equilibrio líquido-líquido-vapor, una mezcla binaria se nos va a separar en tres fases. Una fase de vapor, una fase de líquido que vamos a llamar alfa y una fase de líquido que vamos a llamar beta. Como podemos ver, podemos aplicar el criterio de equilibrio de fases que hemos visto anteriormente, donde para el componente I, las fugacidades en cada una de las fases tienen que ser iguales y entonces pues podemos asociar esto con lo que se hizo antes en el caso de equilibrio líquido-vapor. Y aquí entonces podemos escribir para la fase vapor Y sub I por la presión va a ser igual a un coeficiente de actividad sub I de la fase alfa por la composición o fracción molar sub I del componente alfa por la presión de saturación del componente I, y eso a su vez igual a coeficiente de actividad sub I de la fase beta por fracción molar sub I de la fase beta por presión de saturación del componente I. Podemos incluso asociarlo con la ley de Raoult modificada. Hay una suposición que se hizo para poder escribir el primer término a la izquierda, Y sub I por P. Pensemos un momento. Si contestaste que la suposición es que la fase de vapor es un gas ideal, estás en lo correcto. ¿Qué pasa si no queremos suponer gas ideal y queremos pues escribir en una forma más rigurosa las igualdades anteriores? Pues entonces tendríamos que plantear, por ejemplo, para el componente 1 y el líquido 1, vemos que escribiríamos, además de usar composición o fracción molar, coeficiente de actividad y presión de saturación, tendríamos que incluir un coeficiente de fugacidad del componente 1 saturado y componente puro, además sin sombrerito, multiplicado por una exponencial que es el factor de Poynting, y del lado derecho tendríamos que incluir el coeficiente de fugacidad de mezcla, vean que tiene un sombrero, del componente 1. De manera similar para el componente 2 podríamos escribir una expresión similar donde x sub 2 lo vamos a representar como 1 menos x sub 1 de la fase L2 o de la fase beta, que va a ser diferente al x1 de la fase alfa o de la fase L1. Y coeficiente de actividad, presión de saturación, coeficiente de fugacidad del componente 2 puro de saturación, factor de Poynting. Del lado derecho, 1 menos Y sub 1, la presión y el coeficiente de fugacidad del componente 2 de mezcla. Vamos a ver qué pasa a nivel gráfico, cómo podemos analizar esto a nivel gráfico. Vemos la representación gráfica de la mezcla del refrigerante 245 FA más N-pentano a dos presiones, 1 bar y 0,1 bar. Observamos en negro una curva que representa la región de miscibilidad, la región de dos fases para esta mezcla. Vemos que a 1 bar, arriba vemos el equilibrio líquido-vapor y vemos que no hay relación entre las líneas azules y la línea negra, pero a 0,1 bar vemos que hay un traslape entre la región de equilibrio líquido-vapor y la región de equilibrio líquido-líquido. Entonces se va a formar una curva o unas regiones que combinan tanto equilibrio líquido-vapor como equilibrio líquido-líquido. Y entonces aquí podemos observar que hay una zona, arriba vamos a tener vapor, dentro de las líneas azules vamos a tener regiones de equilibrio líquido-vapor y en la parte de abajo vamos a tener tres regiones. Una donde solo va a estar la fase líquida alfa, una región central donde van a estar presentes tanto la fase alfa como la fase beta,
y una región donde vamos a tener solo la fase beta. Ahora vamos a proceder a analizar cada uno de los puntos A, B, C, D, E que estamos viendo en el gráfico a la derecha. Veamos qué sucede en el punto A. Estaríamos allí en la región de líquido-vapor y vamos a aplicar la regla de la palanca. La composición inicial es 0,2 o 20% del refrigerante 245 FA y según la regla de la palanca, esa mezcla se va a separar en dos fases que van a tener X1, 0,02 aproximadamente, fase líquida, y la fase vapor va a tener un Y1 de 0,42 aproximadamente. Ahora vamos a analizar el punto B. Estaríamos en la región de dos fases líquidas y también ahí aplica la regla de la palanca. Entonces la composición inicial de B es aproximadamente 30% del refrigerante R245FA y esa mezcla se me va a separar en dos fases líquidas. Una de ellas, la fase alfa, va a tener una composición X1 alfa igual a 0,07 aproximadamente y la otra fase, la fase beta, va a tener una composición X1 beta de 0,92 aproximadamente. Analicemos ahora el punto C. El punto C está ubicado en una zona donde solamente tenemos una fase líquida, la fase beta, y la composición X1 va a ser 0,97. El punto D es muy interesante porque ese punto vamos a tener tres fases, dos fases líquidas y una fase vapor. Para determinar las fases líquidas, aplicamos la regla de la palanca. La composición inicial en el punto D es 50% del refrigerante R245FA y se me va a descomponer en dos mezclas líquidas, una de ellas con un valor de X1 de la fase alfa de 0,14 y la otra fase con una composición X1 beta de 0,86. ¿Qué pasa con la fase vapor? Resulta que la fase vapor va a estar determinada por el punto más bajo de las líneas que se intersecan azules y que ese punto se conoce como heteroisótropo y va a estar señalado aquí con un asterisco y que corresponde a una composición Y1 de 0,71. Vamos a realizar un balance de masa en el punto D. Primero, para el caso particular de una fracción de vapor de 50% y una composición inicial del componente 1 de 0,50 y después vamos a generalizar para cualquier valor de V. También vamos a analizar si el resultado tiene sentido. En el caso de un porcentaje de vapor del 50%, vamos a tomar una base de cálculo de 1 mol. Primero planteamos el balance de masa global, en donde los moles de líquido alfa más los moles de líquido beta más 0,50 va a ser igual a 1 mol. Después planteamos el balance de componente 1, que involucra las diferentes composiciones. Entonces sería 0,14 por moles de alfa más 0,86 por moles de beta más 0,71 por moles de vapor igual a 0,50 moles. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos que los moles de líquido alfa serían 0,3958 y los moles de líquido beta serían 0,1042. ¿Tendrá sentido esta solución? Veamos, inicialmente tenemos 1 mol y 0,50 moles de componente 1. Se evapora el 50% de esos moles y en esa fase de vapor tenemos más componente 1, o sea, se enriquece en el componente 1, entonces queda poquito componente 1 en la fase líquida. Eso determina
que la fase alfa, que es pobre en componente 1, sea mayoritaria, y la fase beta, que es la que tiene la mayor cantidad de componente 1, pues va a ser la minoritaria. A la derecha vemos la solución de este problema para el caso general, donde el porcentaje de vapor puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, y vemos las fórmulas resultantes para los moles de líquido alfa y los moles de líquido beta. Y físicamente lo que ocurre es que el proceso de evaporación empieza con 0% de vapor, líquido saturado, y se empieza a generar la fase vapor, y van cambiando los porcentajes de cada fase, y también van cambiando las composiciones hasta que llegue el momento en que tendremos 100% de vapor, que es vapor saturado. Esto corresponde, como recordaremos, al punto de burbuja y punto de rocío. Hace unos minutos mencionamos el concepto de heteroazeótropo. Un heteroazeótropo es un azeótropo donde la fase de vapor coincide con dos fases líquidas. Para las fases líquidas aplicamos la regla de la palanca, y para determinar cómo están relacionadas las tres fases, pues aplicamos balances de masa. Aquí vemos otros ejemplos, además del ejemplo que acabamos de analizar de R245FA y N-pentano. Aquí podemos ver el ejemplo del sistema agua 1-butanol a dos presiones diferentes cercanas a una atmósfera, el diagrama temperatura-composición, donde vemos que por debajo de aproximadamente 366 Kelvin, pues posiblemente vamos a tener regiones de dos fases líquidas, una fase líquida alfa, una fase líquida beta. Y en asterisco estamos señalando los heteroazeótropos. Vamos a ver otro ejemplo de cálculo, donde vamos a analizar un sistema binario a 25 grados Celsius, donde nos dicen que tenemos tres fases, dos fases líquidas y una fase vapor. El análisis de las dos fases líquidas genera estos valores. El valor de X sub 2 en la fase alfa es 0,05 y el valor de X sub 1 en la fase beta es igual a 0,01. Las presiones de vapor de los componentes puros son presión 1 de saturación igual 0,7 bar, presión 2 de saturación igual 0,1 bar. Vamos a definir estados estándar basados en la regla de Lewis y Randall, y se nos pide determinar las actividades, la presión de equilibrio y la composición del vapor en el equilibrio. Vamos a empezar determinando la presión de equilibrio, y para ello vamos a suponer que las fases son casi puras, basado en los valores que tenemos. Entonces, al suponer que son casi puras, vamos a aplicar la ley de Raoult y decir que el coeficiente gamma del componente 1 y la fase alfa, y el coeficiente gamma o coeficiente de actividad del componente 2, fase beta, son iguales a 1. Eso nos permite escribir para el componente 1 y sub 1 por P igual gamma 1 alfa por X1 alfa por P1 de saturación, y podemos sustituir los valores que tenemos, y similarmente escribir Y sub 2P igual a gamma 2 beta por X2 beta por P2 de saturación, y sustituimos valores, y entonces si sumamos estas dos expresiones, Y1P más Y2P, pues resultaba que va a ser igual a P. Y eso nos permite determinar que la presión va a ser de 0,764 bar. Una vez conocida la presión, pues vamos a estar en capacidad de determinar la composición del vapor. Vemos que Y sub 1 es igual a 0,8704 y vemos que Y sub 2 es igual a 0,1296, y si sumamos esos dos números podemos verificar que la suma es igual a 1, con el detalle que cada uno de ellos se calculó por aparte.
Eso nos revela pues, la consistencia del método. Conociendo las composiciones de vapor y la presión, podemos ahora calcular los valores de gamma, las actividades del componente 2 en la fase alfa y del componente 1 en la fase beta, que no son 1. Es más, si sustituimos valores, nos damos cuenta que el coeficiente de actividad del componente 2 en la fase alfa vale 19,8 y el coeficiente de actividad del componente 1 en la fase beta vale 95. Aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo 13.9 del libro de Dam y Visco, donde nos proponen el modelo de Margules de un parámetro con el valor de A igual a 2,415 para estimar la presión y composición de equilibrio líquido-líquido-vapor a T igual 308 Kelvin para el sistema metanol como componente 1, ciclohexano como componente 2, y como datos adicionales nos dan la presión de saturación del componente 1, 0,276 bar, y la presión de saturación del componente 2, igual 0,200 bar. Entonces podemos empezar a plantear ecuaciones. Las primeras que podemos plantear son las ecuaciones para logaritmo de gamma 1 y logaritmo de gamma 2, según el modelo propuesto. Estas ecuaciones aplicarían a cada una de las fases para un total de 4 coeficientes de actividad. Y adicionalmente podemos plantear los criterios de equilibrio de fases. Los podemos plantear para el componente 1 en las dos fases líquidas, para el componente 2 en las dos fases líquidas, y también podemos hacer un planteamiento entre la fase líquida 1 y el vapor, y entre la fase líquida 2 y el vapor. Todas estas son ecuaciones independientes, donde las dos primeras ecuaciones se van a utilizar para calcular los coeficientes de actividad en función de X1 y X2 de cada una de las fases. Vamos a tener entonces un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde las incógnitas son la presión, Y sub 1, X sub 1 de la fase líquida 1 y X sub 1 de la fase líquida 2. Podemos dedicar un momento a analizar estas ecuaciones para observar cómo fue que se escribieron, por ejemplo, X sub 2 para el líquido 1 y X sub 2 para el líquido 2 se escribieron en función de los X1 de cada una de las fases. Y vemos también cómo se escribieron los coeficientes de actividad, como que son las exponenciales, donde se usan las presiones de saturación también. Y ahora procedemos a resolver este sistema. Aquí vemos la solución del sistema anterior de ecuaciones en el programa IHT 4.0. Este programa nos permite escribir las ecuaciones casi iguales a como las acabamos de ver o como las tendríamos en el papel. Y el programa reconoce las variables y nos determina los valores de la presión de X1, de Y sub 1 y de Z sub 1, que llamamos Z sub 1 al X1 de la fase 2 para que no hubiera confusión. Este ejemplo, así como lo vemos, pues lo pueden reproducir fácilmente en este programa, IHT4. Aquí vemos otro ejemplo, el 13.4 de Dam y Visco, donde nos proponen el sistema 1-butanol como componente 1, agua como componente 2 a 60 grados Celsius. Dicen que aplique el modelo de Margules de dos parámetros con A12 igual a 2,7576, A21 igual a 1,3064. Vean que este modelo aplica a las dos fases. Las presiones de vapor a 60 Celsius son presión 1 de saturación 12,32 kilopascales
y presión 2 de saturación igual a 19,92 kilopascales, y nos piden determinar los valores del equilibrio líquido-líquido-vapor. En esta oportunidad vamos a tener que escribir 8 ecuaciones para resolver 8 incógnitas. Las ecuaciones son los criterios de equilibrio de fases entre las dos fases líquidas, componente 1, las dos fases líquidas, componente 2. Después cada una de las actividades de la fase alfa y de la fase beta, y componente 1 y componente 2, o sea, son 4 actividades en total. Y después vamos a plantear el equilibrio de fases entre la fase líquida 1 y el vapor, y la fase líquida 2 y el vapor, para un total de 8 ecuaciones. Aquí vemos la solución en Excel. Se podría haber resuelto en el otro programa, IHT4, pero aquí decidimos resolverlo en Excel. Para ello, la estrategia es agarrar esas ecuaciones y escribirlas en Excel, de tal manera que en las celdas de la izquierda lo que tenemos es el lado izquierdo de las ecuaciones, y en las celdas de la derecha tenemos el lado derecho de las ecuaciones. Y además tenemos en otra parte del Excel, tenemos 8 celdas con las 8 incógnitas, donde les ponemos unos valores supuestos al inicio. Y con la herramienta Solver vamos a obligar a Excel, mediante lo que se llama restricciones, le decimos a Excel que tiene que variar las celdas en amarillo hasta que las celdas en azul del lado izquierdo sean iguales a las celdas en azul del lado derecho. Excel hace eso y rápidamente encuentra los valores que estamos viendo para las variables que son los 4 coeficientes de actividad, los valores de X1 en fase alfa, X1 en fase beta, el valor de la presión y el valor de Y1 en el vapor. Aquí vemos un poco de detalle de cómo se llena la ventana de la herramienta Solver. La primera celda que dice establecer objetivo es cualquier celda con fórmula. Donde dice máximo mínimo, eso no lo tocamos. Donde dice cambiando las celdas de variables son las celdas en amarillo, que son 8 celdas, 8 incógnitas. Y la parte especial es las restricciones, que es donde le decimos a Solver cuáles son las igualdades que se deben cumplir, y eso nos garantiza que hay una sola solución. Este es el momento de ir abajo al link que nos conduce a una simulación del sitio LearnChemE, donde vamos a poder variar fracción molar y donde vamos a poder añadir o quitar calor, y eso nos va a permitir variar la temperatura y poder pasar por las distintas regiones de un sistema que tiene equilibrio líquido-líquido-vapor. La simulación realiza los balances de masa de tal manera que nos presenta en estas barras que están a la derecha las proporciones de las diferentes fases, tanto cuando hay 2 fases líquidas, como cuando hay fase líquido-vapor, como cuando hay 3 fases. Y además, este es ahora el momento de preguntarnos, como hemos hecho en otros videos, ¿qué aprendimos en este video? ¿Qué aprendimos sobre este tema? Finalizamos recomendando un sitio web que es en el sitio de LearnChemE. Hay una página, una sección donde hay muchas simulaciones de muchos temas, y a nosotros las simulaciones que nos van a interesar son las de termodinámica 2, termodinámica de soluciones, que son las que estamos poniendo en estos videos. Muchas gracias.